Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. La palabra entusiasmo viene de enteos, en Dios. El entusiasmado es el que está en Dios. Cuando uno está entusiasmado, se siente omnipotente. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy con Isabel Pisano dispuestos a reflexionar. Siempre tenemos temas para reflexionar juntos. Hola, ¿cómo están todos? Sí, realmente siempre hay algún tema. Si no es general, es personal o es local. Pero creo que, como es eso de que pinta tu aldea y pintarás el mundo. Hoy particularmente para nosotros es importante el recuerdo del doctor Amadeo Barús, que para nosotros en esta zona nuestra, zona oeste, ha sido un médico muy importante. Ha sido un médico de familia, un médico de todo. Uno habla con la gente y entonces te dice, era médico de mi familia. Tenía 85 años. Y realmente puedo decir que él vivió hasta que se murió, porque esa es la sensación. Hasta prácticamente horas antes de morirse vivió. Y era un hombre que entregado totalmente a su familia, por supuesto, pero a su profesión. Entonces, a mí me gustaría compartirlo porque aun cuando ustedes, oyentes nuestros de otros lugares del país, van a saber muy bien de qué hablo, porque en los pueblos, en mi pueblo y en el pueblo de ustedes, en las provincias, existen estos médicos, existen estas personas que viven para la comunidad, que tienen una vocación fuertísima. Entonces, me encanta cómo cuenta cosas, y si me permiten, les cuento cómo era. Esto es hablándole en un acto de egreso de los residentes, él les decía esto. En el año 1972 el doctor Barús fue a préstamo al Hospital de Servicios Clínicos Posadas, que es un hospital nacional que está aquí en la ciudad de Ramos Mejía, en la zona oeste, y le ofrecieron una licencia de 6 meses para que él pudiera hacerse cargo. Pero él puso una condición, que sus colaboradores hubieran sido residentes de los hospitales, que hubieran hecho ese tramo de su vida en el hospital. Entonces dice que en el año 73 tuvo la sensación cabal de que no podíamos fracasar en el intento de hacer un centro de referencia. Estábamos tan contentos que muchos médicos aceptaron el horario de 40 horas semanales más una guardia de 24 horas en emergencia. 64 horas semanales. Vivíamos en el hospital y fuera del hospital nos reuníamos socialmente para hablar del hospital. Después me di cuenta que habíamos idealizado la conducta y aún perdido un poco de objetividad, pero no me arrepiento de nada. Y esto es curioso. Después de haber convocado a todos los que a él le pareció, ya en el trabajo, él decía esto. No vivíamos todos la misma moral de contenidos, pero sí una misma moral secular, es decir, éramos amigos morales,
pudimos hacer acuerdos en base a principios sin necesidad de anunciarlos, ni proclamarlos. Pero todos queríamos para el paciente una ética de máxima. Todos estábamos de acuerdo en respetar la autonomía de los pacientes y a reconocer su integridad, o sea, respetar sus valores. De entrada supimos que este hospital tenía que ser diferente. Aquí la ética de mínimas nos iba a obligar a la distribución equitativa de las cargas y beneficios, o sea, a la justicia, a la no maleficencia, a no discriminar. Esto era revolucionario para su tiempo, porque aún no se había producido en el país el gran debate sobre los derechos humanos, y en realidad no era tan escandaloso porque, en definitiva, defendíamos el viejo sueño o el viejo mito del hospital universal, docente y gratuito, con un cuarto dato de identidad para justificar su existencia, hospital de referencia. Este pensamiento lo tuvo siempre. Sí, realmente fue un hombre que marcó hasta hoy, porque eso marcó toda la historia del Hospital Posadas, que es uno de los hospitales más importantes del país, y después su manera de actuar y su manera de hacer las cosas marcó a fuego el Hospital San Juan de Dios, en donde trabajó hasta el último día de su vida y en donde murió. En todo momento era una persona con una enorme capacidad de escucha y con una enorme dedicación y pasión por su trabajo. Realmente es un privilegio. Yo me he atendido con él los últimos 30 años, creo. Él acompañó a mi madre y a mi padre cuando murieron, y realmente fue un vínculo que fue mucho más allá del vínculo paciente. En realidad yo era el párroco de la zona donde él vivía. Después, a partir de ahí, ya quedamos relacionados siempre. Pero lo que yo más me acuerdo de él es su entusiasmo y sus ganas de servir. La fuerza que tenía y la capacidad de escucha y la capacidad de emprender cosas hasta el último minuto. El lunes pasado, él me decía a mí que yo tenía que trabajar menos, e íbamos por el hospital caminando y él iba atendiendo gente todo el tiempo. Y yo le dije, pero me decís a mí que trabaje menos y vos con tus 85 años no parás un minuto. Bueno, pero es una rutina para mí, decía, como quitándole importancia a lo que él hacía. Realmente la palabra compromiso, la palabra entrega, la palabra escucha, y todo eso junto con una ternura muy especial, muy especial. Era una persona entrañable. No solamente que no era distante, era muy cercano y con una enorme ternura. Y una ternura que no se quedaba en la superficie de la ternura, ¡ay, qué lindo!, sino que realmente le importaba lo que te pasaba. Y va a ser irreemplazable. Yo lo dije en la misa en que lo despedimos. Es una enseñanza que tenemos que escuchar muy, muy atentamente. Justamente el tipo de gente que nos falta tener. La pasión. La pasión, el entusiasmo. La palabra entusiasmo viene de enteos, en Dios. El entusiasmado es el que está en Dios. Cuando uno está entusiasmado, se siente omnipotente. Se siente que se puede llevar el mundo por delante y se siente creativo. Por eso la palabra entusiasta, enteos, en griego, en Dios, de ahí viene entusiasta. Y realmente era un entusiasta y por lo tanto un hombre lleno de Dios. Eso se marcó mucho, ¿no? Un hombre lleno de preguntas y lleno de fe, ¿no? Un hombre lleno de fe de verdad. ¿Qué quiero decir fe de verdad? Queda medio feo decir fe de verdad porque toda la fe son las que cada uno puede tener, la que cada uno puede tener. Pero no era la fe de la estampita y de la frasecita hecha y de decir cositas piadosas. Era un hombre que creía realmente y que enfrentaba la vida creyendo y que dudaba creyendo y discutía creyendo. Y se enojaba con la iglesia y protestaba
y te criticaba, te discutía las cosas que decías en las homilías, te venía con un libro sobre un tema que vos habías hablado para decirte que eso se podía plantear también de esta otra manera. Esa fe es la fe grande y linda, no la fe que te dice, sí, padre, qué bien, qué lindo que habla, sino la del tipo que lo pensó, lo meditó, lo masticó. Y además, tener ese testimonio de fe permanentemente en contacto con el dolor y con el sufrimiento y con la muerte. No era que tenía ese tipo de esa fe y se sentaba a escribir libros mirando un lago en Bariloche. Tenía esa fe en la trinchera de un hospital público y en la trinchera de todos los días estar peleando con la muerte, literalmente, y enfrentando el dolor y diciéndole a la gente que se le había muerto el hijo o que se le había muerto la esposa o el marido, o todo lo que es la lucha de todos los días con todo eso con fe.
Soplar sobre la herida. Este cuento es de Daniel Leto. Daniel Leto es médico, rosarino, y escribe cuentos. Este se llama, es un poco jocoso, se llama Dos somos más. Me senté frente al paciente y me dispuse a escuchar. Era casi rutinario. Digo casi porque de vez en cuando aparecía alguien cuya catarsis no se asociaba a lo cotidiano. Pero como dije, muy aisladamente. Suspiré, miré el reloj y traté de prestar atención. Quien tenía enfrente era una persona del sexo masculino, de unos 52 años más o menos, quien dijo llamarse Pedro. «Mire, doctor», comenzó, «lo vengo a consultar porque voy a cometer un acto de locura, casi demencial». «Ajá», dije tratando de darle trascendencia a la frase. «Yo soy mozo de restaurante. 20 años hace que trabajo en eso. ¿Sabe usted cómo trabaja un mozo de restaurante? ¿Como cliente esporádico? Lógico. O sea, no sabe nada», me contestó en un tono más subido. Me acomodé en el sillón, pensando que la entrevista no sería una rutina, y asentí diciendo con serenidad fingida: «Probablemente eso sea lo correcto». «¿Correcto? Nada. Si usted alguna vez se sentó a comer en un restaurante, habrá visto la locura que significa servir las mesas». «Es su trabajo, ¿no?», agregué impasible. «¿Trabajo? Tomas un pedido que te cambian 500 veces en 2 minutos, y cuando te estás por ir te llaman porque se olvidaron algo. O te lo vuelven a cambiar por 501 vez. Cuando traes la comida, que está fría o quemada, la carne dura o grasosa, la salsa es poca, falta pan, te olvidaste que te lo pedí a punto, cortale el bife al nene, y otras cosas que hacen que la sangre te hierva en las venas». «Y objetivamente es un trabajo ingrato», dije con la mirada en la virome que como un tic golpeaba sobre la hoja de apuntes. «Ingrato es poco, che. Insalubre, diría. Me parece que usted o va poco a comer afuera o es un tonto». Traté de dar crédito a lo que escuchaba porque la situación no era habitual. Que me vinieran a contar los problemas era lógico, pero que me agredieran verbalmente. O mi paciente realmente estaba mal, o era una cámara sorpresa de esas de la televisión. Miré a los costados para descubrir algún artefacto de filmación escondido, cuando me sacó de la tarea la voz de Pedro. «¿Me va a escuchar o no, doctor? No se distraiga, ¿quiere?» Traté de recomponerme y respondí: «Prosiga, Pedro. Dígame, ¿qué clase de locura quiere cometer? ¿No se da cuenta? Esta noche quiero explotar, no contenerme. Si alguien me pide sopa y dice que está fría, ponérsela de sombrero. O tirarle un chorro de soda en el traje si acusa que lo manché al servirle la salsa. Pellizcar al nene que estrelló el vaso contra el piso y me hizo cortar la mano al juntar los pedazos. Gritarle avaro al que no me dejó propina. Escupirle el asado al que me lo hizo llevar 3 veces a la parrilla, porque está frío, crudo, porque no era lo que le pedí». El tono de su voz era cada vez más alto y agresivo, y al tiempo que hablaba gesticulaba con todo su cuerpo, representando lo que decía. Así fue como puso el cenicero lleno de puchos boca abajo sobre mi nota de apuntes. Tiró agua sobre mi saco, me pellizcó la mano y tiró al piso haciendo estallar el vaso de cristal con agua que dejo a mis pacientes para que no se les seque la boca. Terminó escupiendo sobre la foto de mis hijos cuando aludía al asado. Me erguí en el sillón y apoyando mi mano sobre la suya, traté de serenarlo un poco. Pedro, cálmese. Comprendo su compulsión y hasta lo apoyo en su idea, pero tendríamos que analizar cuáles serían las consecuencias de ello. Una pelea con el cliente, una reacción desmedida de algún otro y finalmente la pérdida de su trabajo.
Pero ¿qué me importa si pierdo el trabajo por la miseria que cobro? Y por otro lado, yo a usted le pago para que me escuche, no para que me dé consejos. Para eso me encuentro con un amigo y listo. A todo esto mi cara se esforzaba por no transmitir algún gesto que denotara incomodidad, enojo o displacer, los gajes del oficio que le dicen. Parecía que ello lo irritaba más. Se paraba y caminaba por el consultorio haciendo ademanes, cosa que provocó la caída del velador de pie, un jarrón de porcelana y 4 libros de psiquiatría que sacó, hojeándolos sin mirar, para tirarlos luego al piso y pisarlos, increpándome. Esto es pura teoría. Finalmente le cuento todo esto y usted se queda como un estúpido mirándome sin pestañear, como si fuera una estatua. ¿Para qué leyó esta basura si no le sirve para ayudarme? No aguanté más. Me levanté como un resorte. Lo agarré de la solapa, lo di vuelta, lo arrastré hacia la puerta, la abrí y de un patadón lo eché de mi consultorio gritándole: «¡Rajá de aquí, loco! Como si tuviera pocos problemas te tengo que aguantar a vos diciendo pavadas y rompiéndome todo el consultorio». Cerré la puerta y me apoyé de espaldas sobre ella. Cerré los ojos unos segundos, agitado, con mi corazón palpitando a 200 pulsaciones por minuto, cuando sentí que golpeaban la puerta. Me recompuse y abrí. Ahí estaba Pedro, sereno. Me miró, puso una mano sobre mi hombro y dijo: «Siempre me pregunté si los seres humanos podíamos cometer alguna vez un acto de locura. Yo como mozo siempre lo pensé. Y también me pregunté si en alguna otra profesión pasaría lo mismo. Le agradezco mucho. Vine pensando que usted era como todos los psiquiatras. Pero me equivoqué. Es excelente. Discúlpeme por los destrozos. Páseme la cuenta. Su secretaria tiene mi dirección y teléfono». Este cuento es de Daniel Leto, se llama Dos somos más.
Soplar sobre la herida. Este es un programa emitido con anterioridad. A uno o le duele mucho o lo asusta mucho lo que el otro le dice, y entonces hace algo, no sé qué pasa dentro de uno, que cierra una puertita para no escuchar o para transformar en otra cosa. Soplar sobre la herida. Muy bueno el cuento, muy divertido. Realmente es todo un arte este de escuchar, y a veces uno escuchando tiene que escuchar cada cosa. Claro, para los que escuchan, digamos, necesariamente, y no pueden evadirse del escuchar, por otro lado, porque uno en casa también tiene que escuchar, solo que a veces usa artilugios para tomárselas cuando algo no le gusta mucho. Pero el sacerdote, el médico, muchas veces todo el que está en contacto. Lo único que uno hace es escuchar, porque lo que la gente necesita es eso. Hay algo que en general la gente no sabe. ¿Viste cuando hay esos feriados raros que no eran feriados, pero que de golpe se hace un día que es un feriado? En las parroquias, sobre todo esto yo lo vi mucho cuando estuve en San Judas Tadeo, en Ituzaingó, las parroquias que están muy en el centro, cerca de las estaciones, empieza a aparecer gente que no sabe qué hacer un día que no tiene una rutina, y a la cual le genera mucha angustia no tener una rutina. Y entonces aparece gente que necesita hablar, y que en un día medio vacío se encuentra con que quiere charlar y se le ocurre tocar el timbre y supone que en la parroquia hay quien lo escuche. Creo que es una de las cosas más lindas que tiene ser cura, el que la gente da por supuesto que uno tiene que poder escuchar. La gente imagina el cura con una persona con capacidad de escucha. Y habitualmente es así, y tratamos de escuchar. Y muchísimas veces es nada más que escuchar. Y cuando uno está escuchando y piensa, bueno, le tendría que decir tal cosa, le tendría que decir tal otra, de golpe, bueno, gracias, se levantan y se van. Y uno, como el cuento. No, lo que necesitaban era hablar, nada más, lo que necesitaban era hablar. Pero es escuchar de verdad. Y escuchar de verdad es realmente dejar entrar lo que al otro le pasa y que uno sintonice con eso que al otro le pasa. En esto el doctor Barús, ya que estábamos hablando de él, realmente era una maravilla en su capacidad de escucha. Sí, ahora que hablas de eso, me acordé de una amiga que vi hace poquito, una chica joven, que estaba con problemas de salud, pero estuvo en algún momento con una depresión muy grande. Y ella siguió haciendo su trabajo, atendiendo a su familia, a su marido, sus hijos, todo. Y ella decía, y escribió un poema después porque es escritora, muy duro, pero en el cual decía, aquí estoy, quiero que me vean, quiero que me escuchen. Aquí estoy, no soy invisible. Entonces nadie captaba lo que le estaba pasando y estaba pidiendo por favor que alguien la escuchara. Seguramente ella ha querido compartir lo que le estaba sucediendo y como uno, por eso yo digo de la familia a veces, a uno o le duele mucho o lo asusta mucho lo que el otro le dice y entonces hace algo, no sé qué pasa dentro de uno, que cierra una puertita para no escuchar o para transformar en otra cosa.
Entonces, me acordé de ella en este momento. Pero además, como hablábamos de los médicos y de los sacerdotes y de todo el que escucha, el que tiene ganas de escuchar, una respuesta que hubo a un escrito del doctor Baruch justamente, pero el doctor Luis Justo, que dice: uno de los recursos más valiosos de los que disponemos los médicos es el tiempo. Tiempo para la escucha, tiempo para la empatía, tiempo para la compasión. Y eso me resultó muy, muy significativo, porque el médico necesariamente tiene que tener eso. Pero cada uno de nosotros, ¿no? Y parece como que da mucho trabajo. Quizás sean los tiempos rápidos, pero ¿cómo se vive el minuto? ¿Cómo se vive de aquí y ahora? Y estoy haciendo esto, y estar presentes cada vez. El tiempo se va pasando y a veces no tenemos registro de lo que hicimos por lo apurado que lo hicimos, o por no estar nosotros en lo que estamos haciendo. Yo creo que la dificultad de escuchar está en realmente salir uno del centro de la escena y ponerlo al otro. Escuchar se escucha con el corazón, no con el oído. Y cuando uno realmente quiere escuchar, tiene que ser capaz de dejar entrar al otro en el corazón de uno, no en la cabeza. Y eso siempre mueve cosas. No siempre uno escucha a gente que tiene uno ganas de escuchar. No siempre uno escucha a gente que a uno le cae simpático. Muchas veces las personas a las que uno escucha, uno no las escucharía si pudiera, por decir así. Pero uno empieza a escuchar, o aprende a escuchar, cuando es capaz de correrse uno y realmente poner al otro en el centro. Creo que esta es la enorme dificultad que hay hoy en la comunicación, no de los curas ni de los médicos, sino en las familias y hasta en los amigos. Estamos escuchando, pero no poniéndolo al otro en el centro y realmente importándonos lo que le pasa al otro. Cuando vivimos tiempos en los que lo que se rompen son los vínculos, lo que pasa es que nadie es capaz de salir de ese espacio suyo. Esto tiene que ver con el miedo. Así como vivimos con las casas cerradas con 4 trancas, vivimos con el corazón encerrado y con murallas alrededor nuestro. Nos cuesta mucho abrirnos, dejar entrar al otro. Dejar al otro entrar en mi casa y dejarlo entrar en mi corazón es todavía más difícil que dejarlo entrar en mi casa. Pero todo el apuro y la sociedad en la que vivimos nos va llevando a endurecer el corazón y no dejar entrar a nadie. Y cuando dejo entrar a alguien, no es para escucharlo, sino, desgraciadamente, muchas veces porque me conviene. Porque lo uso, porque lo necesito, o por otros motivos. Esta relación tan manipuladora y utilitarista que se ha establecido en la sociedad en general, se aprende mucho en los medios de comunicación, es una de las causas por las cuales se rompen tantísimos vínculos. Es decir, que ese entrar es falso. Aparentemente te dejo entrar, te uso, pero no has traspasado la coraza. Ahí, hasta ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que esto desde cómo se maneja el tema sexual, por ejemplo, instrumentándose las personas unas a las otras nada más que por la satisfacción, hasta cómo se establecen vínculos en los lugares de trabajo, en donde somos íntimos, amiguísimos, pero en realidad me importa un pito lo que te pasa y lo que pasa realmente que me conviene ser amigo tuyo. Todo ese tipo de manipulación que hace que parece que establecemos vínculos buenos, pero son vínculos de conveniencia, eso es lo que destruye, eso es lo que rompe, ese es el no escuchar. No es que lo contrario del escuchar
es el que nos quedamos todos en silencio y no oímos. No, lo contrario del escuchar y del aceptar al otro como es que parece que escuchamos pero nos utilizamos. Esto cuesta muchísimo hacérselo entender a los jóvenes cuando usan el sexo de cualquier manera, en donde parece que hay un montón de cosas que no hay, en donde jugamos a que hay compromisos y jugamos a que hay una serie de cosas y el vínculo real no existe, el compromiso afectivo real no existe. Por eso este tema del escuchar o no escuchar es un tema central en este tiempo y en esta cultura en la que vivimos. Estás hablando de la manera en que se utilizan los cuerpos. Sí, se utiliza o las personas. Sí, no, me refiero a eso, porque lo que falta es la escucha, el diálogo, es una cosa que se ha hecho mecánica. Estoy observándolo en general en los más jóvenes. Por ahí es un tema que sería interesante tratarlo desde otro lugar, porque uno está desperdiciando la vida y lo bello que tiene todo lo que somos. Es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Soplar sobre la herida. Vos hablas de los jóvenes y es una cosa que me preocupa mucho. Me preocupa y creo que pensando en los jóvenes que uno tiene cercanos, con los que uno está en contacto, con sus nietos, con todo. Pero creo que hay una necesidad inmensa de ser escuchado, de ser, y escuchado en el sentido de ser registrado por los demás. Ser registrado, existo, estoy acá, tengo mis cosas. A veces, hasta en las campañas que se hacen, supuestamente para informar de cierto, supuestamente para formar, pero es una simple información, porque se dan campañas contra el SIDA, contra tal cosa, contra tal otra, o a favor de, pero no vemos más que propagandas. No hay alguien que escucha y que puede recibir mis miedos, mis ignorancias, lo que no puedo elaborar yo solo o sola. Hay cosas que necesitan el oído de alguien, al margen de la publicidad y la propaganda y la belleza de propagandas y publicidades que andan por todos lados. Necesito a alguien que me registre. Y me da la impresión de que eso en algunos casos no se está dando. Nos asustan los jóvenes, y ya lo dijimos muchas veces también. Entonces no lo registramos. Tienen una vida, yo tengo la mía. Necesariamente se van a cruzar. Sería interesantísimo, buenísimo y una gracia de Dios que se crucen en el encuentro y no en los conflictos. Bien. Y lo otro que te quería decir era que Jesús siempre se detenía, siempre escuchaba. Uh-huh. Sin duda. Es el gran maestro de la escucha. ¿Viste? Con la samaritana, con los enfermos, cuando lo llamaban porque alguien había muerto, con la nenita, con la hemorroísa, siempre se detenía. Era él, ¿no? Pero había una percepción del sufrimiento más allá de las palabras. Se detenía y registraba la existencia del otro, que eso es lo que vos decías recién, que eso es escuchar. Pero en realidad no hay que ponerlo en pasado, se detiene y registra actualmente. Cada vez que nos acercamos a él, sabemos que él se detiene y que nos registra. Una de las dificultades justamente que tenemos hoy en día para acercarnos a Jesús es que no sé por qué, o sí me puedo imaginar, pero no sé por qué, se ha instalado en tantísima gente un cierto miedo a Jesús, un cierto miedo a Dios. Se imagina uno el acercamiento a Dios o a Jesús como el acercamiento a alguien que te va a juzgar. Entonces la gente prefiere hablar de energía, de fuerzas y de otras palabras neutras que no implican un juicio. Se asocia la idea de Jesús y de Dios a la idea de alguien que juzga y que te va a señalar lo que está bien y lo que está mal. Y en realidad es una enorme tristeza que la gente le tenga miedo a Jesús. Porque tenerle miedo a Jesús, porque se lo ve como alguien que te va a juzgar, es no entender lo que es un amigo. Todos los amigos nos juzgan. Todos los amigos nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Lo otro es ser un cómplice, no un amigo. Jesús y Dios nuestro Señor están siempre cerca, siempre nos registran, siempre nos van a apoyar, siempre nos van a dar la fuerza que necesitamos, pero nunca nos van a mentir, como todos los buenos amigos. Nunca nos van a decir que da todo lo mismo. No da todo lo mismo.
Nunca nos van a decir que es lo mismo hacer las cosas bien que más o menos o que regular. No, las cosas hay que hacerlas bien, pueden ser lindas, valen la pena. El Señor, porque nos va a decir y porque nos enseña y porque nos va a alentar siempre a sacar lo mejor de nosotros mismos, es que no le tenemos que temer. Tenemos que temerle a la gente que nos dice todo que sí, porque esa es la que no nos escucha. Tenemos que temerle a los medios y a las personas y a las instituciones que nos bancan absolutamente todo. Todos sabemos que hay cosas en nuestro corazón que son imbancables, especialmente para nosotros mismos. Y lo que necesitamos es que alguien nos escuche y escucharnos, como el muchacho del cuento que acabamos de escuchar, implica también poner límites. Implica también decir, mira, esto no, hermano. Precisamente porque te escucho y porque te banco y porque te quiero, es que esto así no. Eso yo creo que es una de las cosas que aprendemos de Jesús y uno de los motivos justamente por los cuales no tendríamos que tenerle miedo y tendríamos que tener mucha confianza en él. Yo siempre vuelvo al tema de la confianza que vos decís y de hacernos creíbles, que yo digo tantas veces. Es que es la clave. Y no sé qué se da con esta cosa de la amistad. ¿Qué cosa y me queda a mí de la gente? Porque aunque yo no haya tenido una relación muy profunda con algunas personas, con el doctor Baruch, por ejemplo, profunda en cuanto a verlo, a comer con él, esas cosas cotidianas que uno tiene, no he compartido, soy amiga de sus hijos, de una de sus hijas, pero digamos, no es una cosa que, sin embargo, teníamos una relación linda ambos. Nos encontrábamos cuando nos veíamos realmente. Yo sentía mucho placer cuando lo veía. ¿Y qué me queda? ¿Qué tengo? Y tengo una coherencia inmensa. Yo le creía. Uh-huh. Y le he creído en momentos en que él lo hemos buscado, generalmente como médico y como estando en el hospital. Uno va en los momentos en que está por los que quiere pasando un mal momento, pero él estaba y te acompañaba y te decía, bueno, a este, al otro, por acá, no sé, había un acompañamiento y una escucha y esta cosa de confiar era un hombre al que uno le creía. Y me preocupa que uno sea creíble y que uno trabaje por eso y no lo olvide. En realidad, el otro día, cuando tuve que predicar en la misa de despedida de Amadeo, cuando uno predica en el Evangelio, no tiene que hablar de la gente, no tiene que hablar del Evangelio, de Jesús. Y entonces no es el momento para hacer panegíricos de las personas. Yo lo que decía era que todos teníamos que estar muy agradecidos porque a través de él, Jesús nos había mostrado lo que era la misericordia, lo que era el entusiasmo, lo que era la fe. El tema es, cuando decimos acercarnos a Jesús y que Jesús nos habla, no es que va a aparecer un angelito a decirnos, mira, Jesús te manda a decir tal cosa. Es que Jesús te va a poner en el camino personas que te van a enseñar lo que Él quiere que vos sepas. Y Baruch fue una persona que el Señor puso en el camino para enseñarnos unas cuantas cosas a muchos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de realmente nosotros escuchar toda esa enseñanza y nosotros vivir, aprender de eso y ser a su vez enseñanza para los demás. Porque nosotros también somos, más allá de todas nuestras limitaciones, una palabra de Jesús para los otros. Hablando de esto, de hacernos creíbles, de que la misericordia, como vos decís, en estas cosas la información que yo estuve buscando, hay algo que fue interesante. Dice el doctor Baruch: un día un monje benedictino de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, con quien comentaba estas preocupaciones, me dio a leer una cosa que él, que era Mamerto Menapache, había escrito y que quiero transcribirlas. No tenemos en nuestras manos la solución para los problemas del mundo.
pero para los problemas del mundo contamos con nuestras manos. Cuando el Señor de la historia venga, nos mirará las manos. Soplar sobre la herida. Estamos yéndonos. Muchas gracias por haber compartido este programa en el cual, nosotros compartimos una experiencia muy personal de alguien muy querido, pero que creemos que a todos nos sirve recordar este tipo de personas. Como siempre, los invitamos a seguirnos en www.soplarsobrelarida.com. Si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida, que ya somos un montón. Así es, son cosas que nos pasan a algunos en este momento, pero que buscando en nuestra historia nos han pasado a todos y nos pasarán. Así que para seguir compartiendo y reflexionando, los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.